Senadora Escudero, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Yo quiero decir que comparto absolutamente la posición que como miembro informante expresó la senadora Negre de Alonso. La Ley de Riesgos de Trabajo creó un sistema que, como se ha visto, perjudicó enormemente a los trabajadores. Esa es la razón por la cual, a partir del año 2004, la Corte Suprema de Justicia de la Nación empieza a construir una doctrina y a declarar la inconstitucionalidad de esta ley. Este proyecto no soluciona las cuestiones de inconstitucionalidad que claramente ha planteado la Corte Suprema. En el caso Castillo, la Corte Suprema dice que el juez natural es el juez de trabajo. En el artículo 4 del proyecto, cuando dice que la vía judicial, si opta por la vía judicial el trabajador, tiene que ser la vía civil en cuanto a legislación, proceso y principios, con lo cual excluye de esta materia el principio del derecho laboral indubio pro operario. Es inconstitucional. En el caso Yosco, consagró la legitimidad de la doble vía. Por lo tanto, este proyecto en el artículo 4, en cuanto establece la opción excluyente, contradice justamente la doctrina de la Corte en el caso Yosco. Por ejemplo, si a un trabajador lo muerde el perro de su empleador y le saca un dedo, y ese empleado resulta que es un eximio pianista, ¿le van a pagar igual que el dedo de cualquiera? Porque ese dedo para un pianista tiene un costo diferente, que lo tendrá que fijar la justicia. Por lo tanto, creemos que este artículo 4 es inconstitucional. En los casos Benialgo y Marchetti, ¿qué dijo la Corte? Que las comisiones médicas, al constituir organismos de carácter federal, son inconstitucionales y que los trabajadores y sus derechohabientes tienen derecho a recurrir a la justicia laboral. El proyecto, al no derogar los artículos 8, 20, 21, 22, ni el 46, inciso 1, que fue expresamente considerado inconstitucional, sigue manteniendo este régimen y establece que las resoluciones de las comisiones médicas tienen que ser recurribles ante el juez federal. Con lo tanto, se insiste en la inconstitucionalidad. El artículo 9 es también inconstitucional porque obliga a los organismos administrativos y a los tribunales competentes a ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al listado de enfermedades profesionales. O sea, obliga a los jueces a ajustarse al listado de enfermedades profesionales y a la tabla de evaluación de incapacidades. La Corte Suprema, en el caso Silva, estableció claramente que la Ley de Riesgos de Trabajo, al excluir del marco reparador a los daños irrogados por enfermedades no listadas, pasó por alto el principio de progresividad. Este principio de progresividad, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene rango constitucional en nuestro país, establece que es obligación de los Estados partes avanzar de la manera más expedita, efectiva posible hacia la plena realización del derecho de trabajo y no deben adoptar medidas regresivas de este derecho. Entonces, al obligar a los jueces a no cubrir las enfermedades no listadas, está dando pasos hacia atrás de aquello en que la ley y la Corte había ampliado derechos. Está violando la Constitución. El proyecto no resuelve el problema de los trabajadores informales. En estos casos hay 8 millones de trabajadores que no tienen ningún tipo de cobertura. Y tampoco avanza en el tema de la prevención. El proyecto que presentó el diputado Recalde en la Cámara de Diputados establece que el sistema de las ART, que en realidad son primas hermanas de las AFJP, ha perjudicado no solo a los trabajadores, sino también a las empresas. Entonces, ¿a quién ha beneficiado? Ha beneficiado el negocio financiero de las ART. Claro que sí. La recaudación de las ART en el 2011 ha sido de 12.708 millones. Recaudación y
indemnización tarifada, pequeña, sin actualización para los trabajadores. ¿Dónde están esos montos? En el 2012, en los primeros 6 meses, la recaudación ha sido de 9.000 millones. O sea, la estimación de recaudación de las AFJP solo para este año es de 20.000 millones de pesos. Pero además, a lo largo de estos años se produjo una gran concentración de las empresas. De 40 empresas que empezaron con ARTs, hoy quedan 24. Pero el 75% de la facturación está concentrada en 8 empresas. Es como dijo el senador Artaza, estamos beneficiando justamente a los bancos. Y es curioso también el bajo nivel de utilidades que declaran las ART. Fíjense, un promedio de un 5% solamente de utilidades, con semejante recaudación y con pagos tan paupérrimos realmente de las indemnizaciones. Y es curiosa también la diferencia. La ART más grande, la que más factura, declara solamente un 4% de utilidades y la ART que menos factura declara un 21.7% de utilidades. O sea, hemos perdido la oportunidad de avanzar más profundamente en conocer, bueno, dónde está el sistema, dónde fue todos estos años esa enorme recaudación de las ART. Quiero hacer referencia también, porque dijimos que no habla sobre la prevención, a cuáles son las estadísticas, ¿no?, de accidentes en nuestro país. En una comparación internacional, la Argentina tiene índices que superan a los de los países desarrollados. Si tomamos el índice que da el Ministerio de Trabajo de la Nación, la tasa de fatalidad sería el doble que la de los países desarrollados, ¿no? Tendríamos 6.2 cada 1.000 trabajadores, cuando en los países desarrollados tienen 2.7 muertes cada 1.000 trabajadores. Pero otros estudios internacionales, ya con otras estadísticas, no las del Ministerio de Trabajo de la Nación, dice que Argentina tiene una tasa de fatalidad de 14.5 cada 1.000 trabajadores, porque se toman en cuenta también no solo los accidentes, sino justamente las enfermedades profesionales, que son, digamos, las que no estamos registrando. Yo creo, Presidenta, que el tripartismo, este acuerdo, ¿no?, entre empresarios, algunos sectores del sindicalismo, porque obviamente no están todos de acuerdo, y el Estado, puede ser una buena idea en cierto tipo de negociaciones, pero jamás puede ser el principio rector de la legislación. Por favor, el principio rector de la legislación es la Constitución Nacional, son los derechos de los trabajadores y es la justicia social. Quiero hacer finalmente una referencia al sistema democrático, ¿no? El Congreso es la institución nodal de la democracia. Aquí están representados los distintos pensamientos de la sociedad. Por eso el debate es tan importante, porque de la confrontación de ideas surgen los consensos y surgen entonces las mejores decisiones. Como mayor consenso tiene una ley, más estable va a ser en el tiempo. Pero últimamente estamos viendo que no se busca el consenso, sino la imposición de la mayoría. Miren, hay un estudio de un profesor de la Universidad de Itela que, bueno, dice los proyectos que manda el Poder Ejecutivo, ¿cuánto tiempo de debate llevan en el Congreso? En la época de el doctor Menem, 6 meses y medio. En la época de Néstor Kirchner, 4 meses. Y en la época de Cristina Fernández, 2 meses, con un récord extraordinario, ¿no?, de la ley de expropiación de Chicone, que fueron 15 días. Entonces me parece que lo que tenemos que recuperar es justamente el debate, tomarnos el tiempo. Esta es una ley importante. Si nos hubiéramos tomado el tiempo, estoy segura, hubiéramos encontrado consensos importantes y estaríamos dando a la luz una ley destinada a proteger a trabajadores, a empresas y justamente a tener algún tipo de permanencia en el tiempo. Gracias, Presidente. Gracias, senador. Senadora Escudero, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Obviamente estamos ante un momento en donde hay un gran consenso social en que en la Argentina tenemos un problema sistémico, estructural, donde las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres.
No hay estadísticas oficiales de femicidios y eso es una muestra más del maltrato, ¿no? O sea, son muchos, pero ni siquiera hay una estadística oficial. La única estadística con la que contamos es la que hace el Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro, una ONG, que trabaja solamente con los femicidios que se conocen a través de la prensa. O sea que hay obviamente un subregistro, porque lo que no llega a la prensa no se está registrando. Para el año 2010, 126 femicidios. 2011, 152. Los primeros 6 meses del 2012, 119. Si sigue esa misma proyección, llegaremos a 238 femicidios en este año. Quiere decir que este año 2 mujeres cada 3 días fueron asesinadas por violencia de género. En 7 de cada 10 casos, el agresor fue su marido o su expareja. En 16 de estos casos, las víctimas habían denunciado ya violencia con anterioridad. Este tema viene con un enorme consenso legislativo, como lo dice el senador Guastavino, no solamente por el CD que viene de la Cámara de Diputados, sino también por 17 proyectos que habían en el Senado presentados por distintos senadores y senadoras. En la Comisión de Justicia, la última reunión del año pasado fue justamente para empezar este debate. Este año hubieron 2 reuniones de senadores y 8 reuniones de asesores en un esfuerzo para lograr una redacción que fuera satisfactoria. Y quiero hacer un reconocimiento a lo que fue el protagonismo de la banca de la mujer en este tema, involucrándose también en el debate de comisión para hacer ese último esfuerzo de lograr la tipificación como delito autónomo, porque ahí es donde nos diferenciamos de la sanción de diputados y por eso este tema va a volver a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se utilizó el mismo artículo 80 que hoy existe en el Código de Homicidio Agravado para, en un inciso, colocar el femicidio. En cambio, en la sanción en la que vamos a avanzar hoy, establecemos este artículo 80 bis como delito autónomo para que quede absolutamente claro que el bien jurídico protegido es la vida de las mujeres, y así decirlo con todas las palabras. ¿Por qué? Porque es finalmente el reconocimiento de esta situación sociocultural de opresión de las mujeres en cuanto a estereotipos que las reducen a categorías al servicio del varón. Entonces, si por razones culturales, sociales, religiosas, etcétera, etcétera, se consideró a la mujer que la mujer había sido, fíjense, creada de una costilla de Adán. No es bueno que el hombre esté solo, entonces creamos una mujer para que lo acompañe, para que lo sirva, para que le cocine, para que le dé placer. Y cuando la mujer no cumple las expectativas del hombre, bueno, se somete a un castigo, se hace merecedora del castigo y, en su versión más extrema, la mata. La mata. ¿Y la mató por qué? Porque, bueno, es natural, se puso nervioso, no cumplió sus expectativas, se portó mal y, bueno, en un exceso de emoción no quiso matarla, pero la mató. Y entonces la pena se reduce, pocos años, porque actuó en emoción violenta. Esta mirada tan alienante para las mujeres fue internalizada por las propias mujeres durante tantos años, y ese es el gran esfuerzo de cambio cultural que estamos dando, y por eso este es un paso de un cambio cultural importantísimo. En la segunda mitad del siglo pasado dimos pasos jurídicos impresionantes, ¿no es cierto? A nivel internacional, la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, el protocolo facultativo justamente de la CEDAW, a nivel nacional el cupo femenino, la Ley de Protección contra la Violencia Familiar y finalmente la 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto no quiere decir que todos los varones están contra las mujeres. Aquí hay que decir que hay muchísimos varones que están contribuyendo enormemente a este cambio cultural y que también hay que reconocer hay muchas mujeres que no están comprometidas justamente con estas luchas de género, ¿no? Nuestra cultura sigue impregnada de machismo y por eso es que tenemos que seguir trabajando firmemente.
El machismo se muestra en su forma más burda con los chistes de mal gusto. Y recordaba la senadora Corregido aquí en una reunión de la Banca de la Mujer, como una revista muy conocida daba consejos de cómo pegarle a la mujer y que no se note, ¿no? Ese es el machismo en su forma burda. Y en su forma más terrible, obviamente, naturaliza la violencia contra la mujer, le pegan, la matan. Para la conducta del femicida, la vida de la mujer está condicionada al cumplimiento de las expectativas del varón. El varón la considera parte de su patrimonio. Entonces, cuando la mujer incumple sus expectativas, la castiga. En lo que hoy estamos avanzando es, bueno, ¿qué podemos hacer desde el derecho penal justamente para desarraigar este prejuicio de género? El derecho penal expresa cuáles son las conductas que el legislador, como representante de la sociedad, considera intolerables. Entonces, el asesinato de mujeres. En el ámbito de la violencia de género, hoy el Congreso, los representantes de la sociedad y la sociedad misma lo considera una conducta intolerable. Y entonces queremos que se responda con la mayor dureza jurídicamente posible. ¿Cuál es? Prisión perpetua de cumplimiento efectivo. ¿Cómo no acordar entonces que es necesaria la tipificación esta específica como delito donde queda claro que protegemos la vida de las mujeres? Porque justamente lo que muestran las estadísticas es que aquí hay un problema de asesinato de mujeres, no es un problema neutro de asesinatos del conviviente, del cónyuge. Aquí hay un problema que viene con una carga cultural de muchos siglos. El dictamen, como dijo el senador Guastavino, excede el tema del femicidio. No solamente avanzamos con el femicidio, sino también al cónyuge le agregamos conviviente, excónyuge, conviviente o exconviviente. Se avanza también en el tema de matar por odio sexual, ¿no? El inciso cuarto dice en su actual redacción, por placer, codicia, odio racial o religioso, y aquí se le agrega al odio a la orientación sexual o a la identidad de género o su expresión. En la Ley de Identidad de Género nosotros definimos perfectamente la diferencia qué es identidad de género y qué es orientación sexual. Son dos situaciones diferentes y las contemplamos específicamente. En cuanto a la tipificación del femicidio, decimos, el hombre que matare a una mujer o a una persona que se autoperciba con identidad de género femenino y mediare violencia de género. ¿Qué significa violencia de género? Bueno, está en nuestra legislación, en nuestro derecho, perfectamente definido qué se entiende por violencia de género. Tanto en la 26485 de protección integral, justamente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como en la ley que aprueba la Convención de Belén do Pará. O sea que el tipo está absolutamente claro y específico. Este femicidio que estamos tipificando como tal incluye al femicidio íntimo, es decir, en el ámbito de una relación íntima, al femicidio sexual, en el ámbito cuando entonces se tiene una relación sexual también o se quiere tener una relación sexual, pero no está limitado a esos dos tipos de femicidio. Siempre que mediare violencia de género, sea femicidio íntimo, femicidio sexual u otro tipo de violencia de género. Incorporamos también el párrafo final del 80, que las circunstancias extraordinarias de atenuación, esto es la emoción violenta, por ejemplo, no se aplicarán a quien anteriormente hubiere realizado actos de violencia de género. Es decir, rechazamos el abaratamiento punitivo en los casos en que hayan habido denuncias de violencia de género, ya sea contra la mujer víctima o contra otras mujeres o contra otras personas. Al violento no le vamos a dar el beneficio de la emoción violenta o de las circunstancias extraordinarias de atenuación. Y quiero aquí hacer una invocación a todos los jueces penales del país, que sean absolutamente restrictivos a la hora de aceptar la defensa de emoción violenta, porque esa defensa lo único que vino haciendo fue convalidar
esta noción de que las mujeres somos un bien disponible para los varones a merced de sus deseos o de sus impulsos. Esto ha sido perfectamente reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras, Campo Algodonero contra México, por el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, mostrando cómo los estereotipos de género sostenidos muchas veces por los propios estados, por la propia legislación, por las propias sociedades, son justamente causa y consecuencia de esta violencia contra las mujeres que en su expresión extrema se materializa con este asesinato de mujeres por el hecho de serlos, por no cumplir las expectativas de los varones. El femicidio es un hecho abyecto, nunca un mero exceso respecto a un supuesto orden natural de las cosas. Las mujeres no hemos sido creadas para satisfacer las expectativas de los varones. Los derechos y la vida de mujeres y varones tienen igualdad y están en un pie de igualdad, y con esta modificación al Código Penal queremos así reconocerlo. Y quiero también reconocer en mi provincia el índice de femicidios es altísimo, y uno de los casos más emblemáticos de femicidio de estos últimos tiempos ha sido obviamente el asesinato de las 2 turistas francesas, asesinato que está todavía sin aclararse, asesinato cuya investigación llevó al supuesto suicidio del jefe de la Brigada de Investigaciones, asesinato por el que están detenidos algunos, respecto de los cuales los datos genéticos no coinciden para nada. O sea que aquí un homenaje a todas las víctimas de femicidio en la República Argentina. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Negri, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Por supuesto, me adhiero a lo expresado por la miembro informante del interbloque